Dios les bendiga, hermanos, a todos los que nos ven a través de Facebook Live, Iglesia Presbiteriana Maranata. Queremos compartir en este día festivo un devocional con ustedes y con todos aquellos que puedan conectarse. Sean bienvenidos a este espacio. Queremos traerle una palabra de parte del Señor. En estos tiempos necesitamos ser edificados y la voz de Dios está allí presente para nosotros. Solo tenemos que disponer nuestros corazones y estar atentos a estos espacios en los que Dios quiere hablarnos. Entonces, mis hermanos, espero que sea un momento de bendición para ustedes, que sea un momento de edificación como hermanos, aunque no podemos estar juntos. Sabemos que el Espíritu Santo nos pone en un mismo sentir y nos da el deseo de estar en su presencia, en la presencia de Dios. Quiero compartir con ustedes en el libro de Ageo. Si estás allí en casa, puedes ir buscando en tu Biblia el profeta Ageo, capítulo 1. Voy a leer del verso 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto bíblico tiene un título y es el llamado a reconstruir el templo. Sin embargo, yo voy a empezar desde el versículo 2. Y si estás allí, puedes compartir con alguien, te invito a que lo hagas. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Entonces, vamos a estar orando, vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo que nos permita entender, que nos permita comprender el mensaje en esta mañana. Tú que estás allí, que necesitas palabra de aliento, o que estás allí y no sabes qué decirle a otro que está desalentado, entonces es el momento de que podamos disponernos y pedirle al Señor que hable a nuestra condición y que hable a la condición de aquel que está necesitado. Cierra tus ojos allí en casa. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle dirección en este día. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, adoramos tu nombre, glorificamos tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias porque siempre estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu protección está sobre nuestras vidas. No podemos dudar que tu Espíritu Santo nos ha acompañado en todos estos tiempos, Señor. En medio de esta crisis, tu Espíritu Santo allí ha estado para nosotros. Padre, en este momento, Dios mío, rogamos la dirección, rogamos, Señor, que tu palabra pueda guiar nuestra vida en este día, que cada hermano que está allí, que cada persona que escuche este mensaje a través de las redes sociales, que cada persona que está allí esperando una voz de aliento, Señor, tú puedas, Dios amado, en este día llenarle, regocijarse, Señor, que en esta mañana tú traigas aliento, Señor, al que está débil, al que ha perdido la fe, al que se ha desmotivado, al que está, Señor, sin rumbo, sin orientación. En esta mañana rogamos a ti, oh Dios, visítales. Visítales, Espíritu Santo, y permite que esta tu palabra, Señor, pueda traspasar sus corazones, pueda, Dios amado, quebrantar toda dureza, pueda llevarse toda frialdad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cada uno de mis hermanos que escuche este mensaje, cada amigo, Señor, cada vecino, cada persona hasta donde pueda llegar este mensaje, Dios mío, sienta el impacto de tu presencia, sienta, Señor amado, el llamado tuyo, Dios mío, a la obediencia, Señor, pueda sentir, Dios mío, que eres tú, Dios, hablando a sus corazones. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, seguimos en el libro de Ageo capítulo 1. Y para que podamos entender un poquito, el profeta Ageo, el Señor lo llama en tiempos en los que el pueblo había venido del cautiverio en Babilonia.
Quizás los que se fueron de cautivos no fueron los mismos que regresaron en estos tiempos de Ageo. Quizás muchos se fueron pequeños y regresaron adultos, o muchos se fueron adultos y no regresaron. Sin embargo, esta generación que estaba allí tenía más de una década de haber regresado del cautiverio. Y se habían desenfocado de alguna forma del llamado y de las obligaciones que tenían como pueblo del Señor. Este pueblo empezó, cuando regresó del cautiverio, empezó a decir, necesitamos acomodarnos porque todo esto quedó en ruinas. Y cada uno empezó a trabajar, dice la palabra, que sembraron, que empezaron a trabajar, que empezaron a acomodar sus casas, que empezaron a acomodarse de alguna manera para vivir bien. Pero la casa del Señor, que había sido destruida y que en algún momento ellos habían empezado a repararla, la dejaron a mitad, no la terminaron. Sin embargo, cada uno pensó en su corazón dejar quizás la casa de Dios así, o nadie se motivó y nadie motivó a los demás, o todos perdieron el ánimo de continuar arreglando la casa de Dios. ¿Qué representaba el templo de Dios en medio del pueblo judío? Representaba la presencia de Dios misma con ellos. El tener un templo para el pueblo judío representaba que ellos tenían un Dios a quien adoraban y había un espacio para adorar a Dios, que había un espacio en el que ellos podían encontrarse con el Señor. Además de todo, el templo era el símbolo de los judíos también, que ellos tenían un Dios. Y a esta generación se le olvidó ese legado de reconstruir y de tener en cuenta el templo de Dios. Y el Señor empieza a ver la conducta de ellos. Ya ellos tenían mucho tiempo que habían regresado del cautiverio. Y nadie se había preocupado por continuar esa obra, porque allí habían cimientos. Solamente necesitaban un poquito de esfuerzo para continuar y terminar. Sin embargo, ellos, en sus corazones, Dios está revelando lo que hay en sus corazones. Y en el versículo 2, Dios está dando la explicación de por qué ellos se habían acomodado en lo suyo, trabajando por ellos, buscando la comida diaria, buscando qué vestir, recogiendo su dinero, pero no estaban preocupados por arreglar el templo, que era la casa de Dios. Y dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Es decir, que ellos estaban pensando que no era el momento de ellos hacer esa obra, no era el momento de ellos ir y disponerse a terminar la obra y la casa de Dios. Entonces Dios le está diciendo a ellos y a nosotros en esta mañana también, que a veces nosotros en nuestra agenda no es el tiempo para hacer las cosas de Dios, no es el tiempo para orar, no es el tiempo para ir a hacer la obra de Dios, no es tiempo, siempre estamos retardando lo que tiene que ver con lo espiritual, porque estamos preocupados por otras necesidades. Nuestra prioridad no es lo espiritual, por eso todo lo que no es espiritual está ocupando nos está ocupando mucho, nos está desgastando mucho, pero lo espiritual espera. Eso es lo que hay en nuestros corazones. Lo de Dios espera cuando Dios quiera, pero en realidad somos nosotros los que no queremos. Entonces el Señor está diciéndole a ellos, eso es lo que ustedes piensan, pero el Señor tenía una queja y también tenía una pregunta. Y en esta pregunta el Señor revela muchas cosas acerca de lo que ellos estaban ignorando por su afán de estar bien materialmente. En el versículo 4 dice que la palabra de Dios vino a Ageo para que Ageo la transmitiera al sacerdote, al gobernador y también al pueblo. Y esta es la pregunta que Dios les hace. Es para ustedes tiempo, y hace énfasis en que son ustedes, dice, de habitar en sus casas bien arregladas, en sus casas lujosas, pero la casa de Dios está desierta. Entonces Dios le está diciendo a ellos, no es el tiempo de hacer lo mío, pero sí es el tiempo de estar en lo suyo, sí es tiempo de ocuparse en lo material. Pero, ¿y cómo está mi casa? O sea, echen un vistazo a cómo está el templo.
el Señor en esta mañana también nos pregunta, echemos un vistazo cómo está nuestra vida espiritual. Miremos a nuestro alrededor en qué condiciones materiales nos encontramos. Es bueno analizar todas estas cosas porque el Señor en el versículo 5 les está diciendo, meditad bien sobre vuestros caminos, es decir, analicen todas las situaciones, tanto materiales como espirituales, porque a veces nuestro enfoque solo está en lo material y queremos prosperar solo material, sin importar si estamos dejando la oración, sin importar si estamos cumpliendo el llamado que Dios nos ha hecho, sin importar tener en desuso el don que Dios nos ha puesto, el don que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, como materialmente nos vemos bien, pues lo de Dios, entonces asumimos que está bien, pero no era así, hermano, no estaba pasando así en este momento. Yo les estaba diciendo, echen un vistazo, ¿cómo están materialmente? Sí, están bien, y era a la vista de todos que estaban bien, pero lo espiritual, ¿cómo está lo espiritual en nuestra vida? De pronto hoy, a través de este momento de crisis mundial, todos estamos en casa porque no hay nada que hacer, no podemos salir, hay restricciones. Sin embargo, esto no es impedimento para decirle a lo de Dios, espera o no es tiempo. Dios nos está llamando ahora, hermano, es ahora, a buscar su presencia, a echar un vistazo a cómo está todo en nuestro entorno, pero también que echemos un vistazo hacia adentro de nosotros, cómo está nuestra relación con Dios. No, es que yo, hermano, yo era ujiera en la iglesia, pero como ya la iglesia no la abre, entonces pues no, yo no hago nada, hermano, pero tú puedes servir en casa, tú puedes servirle a tus vecinos, tú puedes seguir predicando al Señor a través del don que Dios te ha dado. Quizás entonces eres maestro y dices, no, hermano, ya yo no puedo porque la iglesia está cerrada, ya no puedo reunir a mi grupo de discípulos para darles las enseñanzas. Pero hermano, yo sé que en casa tienes una familia. Yo sé que al lado de tu casa hay vecinos que quizás no son cristianos. Enseña lo que Dios te ha enseñado. Enseña y pone en uso el don que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, no hay excusas para decir que lo de Dios no lo vamos a hacer porque estamos confinados, que lo de Dios no lo vamos a hacer porque la iglesia está cerrada. Yo le he repetido muchas veces a los hermanos de la congregación Encuentro con Dios y hoy quiero transmitírselos a ustedes. Quizás el templo está cerrado, sí es cierto. Quizás la iglesia en estos momentos no puede estar abierta, pero los cielos están abiertos, hermano. Dios está dispuesto, Dios está atento. Y yo creo que en estos momentos en que no nos podemos reunir, Dios está esperando que nos reunamos con su Espíritu Santo, que saquemos un espacio para estar en su presencia. No, hermano, es que yo era de la alabanza, pero entonces como ya no hay para cantar en los cultos, entonces ya. Pero hermano, estás alabando a Dios en casa, pones las alabanzas, adoras a tu Dios, puedes hacerlo también allí. Lo espiritual no tiene por qué, esto físico, esto que nos está sucediendo, no tiene por qué afectar nuestra vida espiritual. Era lo que Dios quería enseñarle a ellos. Ustedes se fueron y olvidaron la importancia de que mi casa estuviera lista, de que yo tuviera un lugar donde encontrarme con ustedes. Porque ustedes dijeron, no, lo primordial es que estemos nosotros bien. Y a veces por estar pensando de esa manera, que yo estoy bien, que los míos estén bien, no importa si lo espiritual está en ruinas en mi vida. Hermano, estás orando allí en casa. Hermano, estás buscando la presencia de Dios en casa. Estás evangelizando, porque si eres un evangelista, estás evangelizando a tu cuadra, a los que viven cerca de ti. Estás usando las redes sociales bien. Estás usando el WhatsApp bien. Estás usando el Facebook para transmitir el mensaje de Dios. ¿Qué estás haciendo en el tiempo que te queda libre? ¿Qué estás haciendo en estos tiempos en los que estás en casa? El Señor les estaba diciendo a esta generación, necesito que aprovechen bien el tiempo porque los tiempos no son de ustedes, los tiempos son míos. Y si el Señor ha dicho que este es tiempo de construir, de reconstruir, entonces todos tenían que obedecer a Dios. Y algo curioso que estaba sucediendo es que Dios les había dado la oportunidad de que ellos organizaran su tiempo, ¿verdad? Mientras se acomodaban otra vez en Israel. Y dice que estaban trabajando, en el versículo 6, estaban trabajando, estaban sembrando, estaban sacando provecho de la tierra. Dice que estaban sembrando, estaban comiendo bien, se estaban vistiendo bien, estaban recibiendo dinero. Pero
todo lo que estaban haciendo, dice la palabra que no los estaba saciando. Y simplemente no los estaba saciando porque esa parte espiritual estaba en ruinas. El Señor en este texto está comparando lo espiritual, que era el templo, con lo material que en este momento estaba representando sus casas, sus bienes, su dinero, todo lo que podían hacer. Entonces el Señor les hace un nuevo llamado a que mediten, a que recapaciten, a que se examinen qué es lo que estaban haciendo ellos. Y el Señor les hace una invitación porque a veces nos pasa algo, hermano. No nos sentimos comprometidos, no sentimos la obligación de hacer las cosas de Dios simplemente porque no hay nadie que nos obligue o de pronto en estos tiempos diremos, mi pastor no está ahí, yo no hago nada porque como yo no estoy viendo los pastores, pues como no nos estamos congregando, pudiéramos decir que este es tiempo de estar tranquilos, que este es tiempo de estar allí en casa reposando. Pero el Señor le estaba diciendo a este pueblo, necesito que se involucren, necesito que empiecen a trabajar. O sea, yo sé que ustedes quieren lo suyo y que quieren estar bien, pero es que eso no los satisface porque yo necesito que reparen lo mío. Y el Señor también nos está diciendo hoy, necesito que reparen el altar de la oración que han dejado. Necesito que reparen todas aquellas cosas que han dejado de hacer porque simplemente tenemos la excusa de ya no tenemos al pastor allí evangelizándonos, ya no tenemos allí al que nos está aconsejando todo el tiempo, pero yo creo, hermanos, que es tiempo de que subamos al monte, como el Señor le dijo a estos hermanos, a su pueblo, necesito que suban al monte y traigan madera. El Señor necesita que doblemos rodillas también, hermano. El Señor necesita que hagamos lo que nos toca hacer, a poner en práctica ese don que Dios nos ha dado. No, hermano, es que ya de pronto yo estoy muy viejito y yo, la verdad, no estaba haciendo mucho en la iglesia antes de la pandemia. Hermano, entonces ponte a interceder, intercede por los hermanos que sí pueden hacerlo. No, yo no puedo salir, hermano, porque yo soy de la tercera edad. Es que para todos tenemos excusas, pero yo creo que Dios tiene un espacio para que todos podamos trabajar. Amén. Y dice que el Señor les dice, vayan al monte, suban. Hermano, sube al monte, sacúdete, hermano, de esa tranquilidad que tienes, de esa pasividad. Está lleno de información acerca de todo lo que está pasando en el mundo, pero no has tomado tu Biblia para ver qué tiene Dios para decirte a ti. Está lleno de preocupaciones porque cada día escuchas que personas más cerca de ti fallecen o personas cerca de tu casa, de tu entorno, están contagiadas. Pero nunca vas a la presencia de Dios a orar para ver qué quiere Dios decirte a ti, qué es lo que quiere hablarle a tu corazón, no has encontrado la paz y quizás estás en desosiego igual que el mundo, porque no has encontrado la paz en el Señor, porque simplemente no estás orando, simplemente estás allí viviendo el día a día, lo que traiga el día a día, lo que puedas escuchar en las noticias, lo que lees en WhatsApp, lo que lees en Facebook, lo que lees en las noticias. Pero ¿y la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás doblando rodillas, hermano? ¿Estás trayendo madera? ¿Estás reconstruyendo la casa del Señor? ¿Estás edificándote allí en casa? ¿Estás edificando a los tuyos? Hoy quizás no podemos estar reunidos como hermanos, pero allí en tu casa yo sé que tienes una iglesia, hermano. Que tienes tus hijos, los que viven contigo pueden ser evangelizados a través de tu testimonio. Yo creo que sí, pero también por la palabra que Dios ha puesto en tu boca. Y dice que el Señor en el versículo 8 les dice, suban al monte y traigan madera. Lo que Dios les estaba pidiendo no era imposible. Dios no les estaba pidiendo que trajeran oro para hacer la casa. Cosas imposibles. El Señor les estaba pidiendo que trajeran madera. Que fueran y seleccionaran madera y trajeran para continuar la reconstrucción del templo. Lo que Dios en esta mañana te está pidiendo no es mucho, hermano. No son cosas que no puedas hacer. Podemos hacer vigilia, amén. Puedes ayunar en casa, claro que lo puedes hacer. Puedes doblar rodillas, lo puedes hacer. Puedes clamar, interceder, lo puedes hacer. Dios no nos está pidiendo cosas imposibles para que digamos no puedo hacerlo. Para que no saquemos excusas. Y cuando nosotros hagamos lo que Dios ha pedido hacer, dice el Señor que la respuesta de Dios para ese movimiento de ellos, para ese obrar de ellos en obediencia, dice el versículo 8, y pondré en ella mi voluntad.
que es lo que Dios siempre ha querido hacer, hermano. Que nosotros aceptemos su voluntad, que nosotros podamos obedecer a lo que Dios ha dicho y aceptar lo que Él quiera y disponga para nuestras vidas. Dios ha dispuesto que estos son tiempos de estar en casa y de que estos son tiempos que la iglesia esté cerrada. Dios está eso está dentro de la voluntad de Dios. Y Dios dice que, y seré glorificado. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, podemos glorificarle aunque lo que nos esté sucediendo no sea de nuestro agrado. Dios quería que este pueblo se movilizara. Dios quería que su pueblo, todos hicieran parte de la reconstrucción, para que luego pudieran entender su voluntad. Y fuese la voluntad de Dios la que fuese, la que Dios tomase, el camino que Dios quisiera para ellos pudieran glorificar. Hoy, mucho del pueblo de Dios hoy no está glorificando al Señor, porque no está aceptando que esta es la voluntad de Dios. Y nosotros que somos el pueblo de Dios sabemos que, así como dijo Job, recibiremos solo el bien de Dios, ¿sí? Y dice que en el versículo 10, Dios estaba mostrándole a ellos su voluntad, pero ellos no se habían dado cuenta. Y dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, es decir, que ellos estaban dejando, no habían notado que había dejado de llover. Y dice, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Mire, hermano, Dios había detenido todo para que ellos empezaran a encontrarse con Él. A veces a nosotros se nos estrechan las cosas y yo creo que es Dios encaminándonos por su senda. Amén. Porque a veces lo tenemos todo y lo queremos todo y recibimos todo, pero la presencia de Dios la tenemos descuidada. Dios le estaba diciendo a ellos, necesito que terminen el templo. Entonces yo voy a poner mi voluntad y ustedes la van a aceptar y ustedes me van a glorificar, pase lo que pase. Dios quiere que en estos tiempos el pueblo de Dios esté glorificándole. Dios quiere que en estos tiempos el pueblo de Dios siga avanzando. No sienta que todo se detuvo, sino que es una oportunidad para encontrarnos de cara con el Señor, hermano. Hoy que no tenemos a los pastores, hoy que no tenemos a los maestros allí a diario hablándonos, Dios quiere que lo escuchemos ahora a Él. Dios quiere que a diario vayamos a su presencia y escuchemos lo que Él quiere decirnos a nosotros mismos. Yo creo que Dios quiere que escuchemos y atendamos a la voz del Espíritu Santo que por mucho tiempo omitimos, porque el Señor siempre nos está hablando, pero no la escuchábamos porque estábamos escuchando otras informaciones, lo que Dios le decía a otro, lo que Dios me pudiera decir a través de otro. Hoy esto, hermano, se trata de tú y Dios. Hoy no hay barreras, hoy no hay intermedios. Esta relación tiene que reforzarse ahora, hermano. Ahora es que Dios está pidiendo de ti este tiempo. Y no como decía este pueblo, no, es que no es tiempo todavía. No es que todavía no hemos terminado con nuestros asuntos. Es tiempo, hermano, de que en nuestros asuntos le pongamos una espera y empecemos a edificar la casa de Dios en nuestra vida. Empecemos a edificar la presencia de Dios en nuestra vida. Y mire, hermanos, aunque esta generación todos los que estaban aquí no habían visto el esplendor del templo, el templo que había sido derribado. Dice que en el versículo 9 del capítulo 2, el Señor dice que busquen a alguien que supiera cómo había sido la apariencia del templo anterior para que lo comparara con este. Y obviamente no era en esplendor ni en belleza igual. Sin embargo, Dios para este templo tenía una promesa diferente. En el versículo 9, Dios es muy puntual y dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré mi paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mire, esta generación no estaba viviendo persecución. Esta generación no estaba viviendo que iban a ser cautivos. Esta generación no estaba en guerra. Esta generación Dios le estaba prometiendo paz, porque ellos habían podido obedecer la voz de Dios. Y aunque el esplendor de la casa no era como el que ellos imaginaron, o como la apariencia que tenía el anterior y que sus padres pudieron ver, Dios le estaba dando una promesa a ellos, a sus vidas, la gloria postrera de esta casa
será mayor que la gloria que estuvo en esta casa primero. Entonces yo creo que esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Quizás lo que nosotros estamos viendo no es lo que quisiéramos, no se asemeja a lo que estábamos proyectando para este año 2020. No parece ser nada y no hay sombra de lo que nosotros planeamos, pero Dios es especialista en cambiar los planes, pero en hacer cosas mayores y mejores. Ha dicho, esto que está sucediendo, la gloria de esto que está sucediendo será mayor. Y yo creo que esto va a ser mayor, hermano. La gloria de Dios va a ser mayor después que salgamos de esto. Pero también será, y ya está siendo mayor en los que allí en casa están buscando la presencia de Dios. Los que no se han olvidado para que Dios nos haya amado, hermano. No tenemos que estar persiguiéndote ni forzándote a hacer las cosas. Yo creo que Dios nos está dando una oportunidad de que podamos administrar bien el tiempo y de que nos ocupemos de lo espiritual, de que nos ocupemos de su presencia, que su presencia no se vaya de nuestras vidas, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo que a diario nos está hablando. Entonces, hermanos, la invitación en este día es: no retardemos reconstruir lo espiritual. No retardemos en hacer la voluntad de Dios. No tengamos excusas en que no es tiempo, ahora no, mañana quizás, cuando Dios permita. Esas son muchas de las excusas que nos han tenido en ruinas espiritual. El Señor nos está diciendo, echemos un vistazo y meditemos cómo está nuestro entorno, cómo está nuestra vida material. Pero echemos un vistazo también hacia adentro, cómo está tu vida espiritual con el Señor. Cómo está tu relación con Dios en estos tiempos. Dios quiere que podamos obedecerle, hermano. Si no podemos obedecerle, jamás veremos la gloria postrera. Jamás entraremos en la gloria del Señor. Jamás podremos hacerlo. Porque el Señor está pidiendo obediencia. El Señor está pidiendo santidad. El Señor está pidiendo un pueblo que camine en fe. Un pueblo que crea a Dios sin ver, que crea en sus promesas. Y yo creo que nosotros somos el pueblo de Dios y estamos llenos de las promesas del Señor. Y sobre todo, tenemos la paz de Dios. Tenemos la confianza que su Espíritu Santo nos está guiando cada día. Que no estamos solos, que usted no está solo, hermano. Usted no está solo, yo no estoy sola. El Espíritu Santo nos está alentando cada día. El Espíritu Santo nos está animando cada día. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos está ayudando a continuar. Así que, hermano, no tengas miedo. Así que, hermano, no retardes lo que Dios te ha pedido que hagas. No entierres el don que Dios te ha dado. Ponlo en uso, hermano. Porque estos son tiempos de reconstruir. Estos son tiempos de levantar ese altar que estaba en ruinas en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Voy a estar orando para dar fin a esta meditación. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones. Espero que el Señor pueda trabajar en sus vidas a través de esta palabra. Que nos anime a ti, hermano, que no te querías involucrar en nada de la iglesia y hoy quieres estar en la iglesia. Hermano, desde casa puedes involucrarte en las cosas del Señor. Participa de lo espiritual. Pero sobre todo, hermano, no dejes caer la presencia de Dios en tu vida. Entonces, allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a estar orando. Buen Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que le diste al profeta Ageo, Señor, en tiempos de calma, en tiempos de paz, en tiempos de cero peligro para este pueblo. Porque ellos habían olvidado una cosa, Señor, tenerte en primer lugar. Perdónanos, Señor, si nosotros también hemos olvidado ponerte en primer lugar. Si hoy estamos afanados por qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Si hoy estamos afanados en que queremos que todo esto pase y que podamos volver a la normalidad. Si nuestro afán, Señor, está puesto en lo material, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Dios mío, a ponerte en el primer lugar. Que tú seas nuestra prioridad, Señor. Que cada uno de mis hermanos allí, Señor, en su necesidad, en su dificultad, en su crisis, Señor, pueda acordarse que sin ti, Señor, está en ruinas. Que aunque esté trabajando, Señor, que aunque tenga
comodidades, Dios mío. Si no está orando, si no está en tu presencia, si no está en obediencia, está en ruina, Señor. Levanta el ánimo de tu iglesia, Señor, donde estén. Todos los que están escuchando tu palabra en esta hora, Dios mío, a través de Facebook. Padre, yo te pido, Señor, habla a sus corazones, Dios mío. Levanta ese nuevo ánimo por trabajar, Señor, por hacer tu obra, Dios mío. Abre las bocas de los profetas también, Señor, de los evangelistas, Señor, de los que ministran la alabanza, Dios mío. Padre, de aquellos, Señor, que tienen dones. Ayúdalos, Señor, a ponerlos en práctica, Dios mío. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, anima allí a ese hermano que está decaído, Señor. Aquel hermano que está enfermo, Señor, pasa tu mano sanadora, Dios mío. Aquel, Señor, que se siente apretado, Dios mío, por la situación. Recuérdale, Señor, que tú mandas la lluvia, Señor, pero tú también, Señor, mandas la sequía. Pero sobre todas las cosas, Señor, tú quieres que aceptemos tu voluntad. Y esta es tu voluntad, Señor. Y nosotros la aceptamos y te glorificamos en esta mañana porque ese es tu propósito, Señor. Que tu pueblo obedezca, Dios mío. Quizás esta crisis, Señor, está afectando al que no tiene fe, al que no conoce de ti, al que no ha dado pasos contigo, Señor. Pero a nosotros los creyentes, Dios mío, todas estas crisis nos tienen que llevar a una sola cosa, a glorificar tu nombre, a exaltarte y a reconocerte, Señor, que tú eres el todo, Señor. Tú eres en todos, Dios mío, y que te necesitamos. Y que fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. Te doy gracias, Dios mío. Bendice al que está escuchando. Bendice, Señor, al que estuvo atento a esta palabra, Señor. Bendice, Padre, a aquel que está en cama, Señor, pero tiene fe que le vas a levantar. Porque tú eres un Dios sanador, Señor. Tú eres un Dios que viniste a reparar, Señor. A ti no te gustan las ruinas, Señor. A ti no te gusta, Señor, cuando estamos tranquilos, pasivos y todo, Señor, está desmoronado en nuestras vidas. Tú eres un Dios que vienes a reparar. Tú eres un Dios que reparas portillos. Tú eres un Dios que hace cosas nuevas, Señor. Que rompes odres viejos y haces odres nuevos, Señor, para que podamos glorificarte, para que podamos contener la unción de tu presencia, Señor. Te pido, Dios mío, haz odres nuevos en mis hermanos. Repara sus vidas, Señor, y trae una inquietud, Señor, por estar en oración, Señor, en clamor. Levanta a tus hijos, Señor, en ruego, unánimes, Dios mío. Levanta, Señor, ese deseo de interceder, así como hiciste con estos hombres. Pusiste un espíritu, Señor, en este pueblo para trabajar, para unirse, Señor. Te rogamos, Dios mío, pon tu espíritu, Señor, y que tu espíritu nos una a orar, Señor, a interceder, a rogar, a clamar, a vigilar, a ayunar, Dios mío, a postrarnos, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te pido bendigas a mis hermanos. Bendice, Señor, a todos los que escucharon este mensaje, este devocional en este día y edifícalos en ti, Señor. En el nombre de Jesús doy gracias. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, amigos, vecinos, todos los que pudieron escuchar este devocional en este día. Y hermanos, en este lunes festivo quiero darle un saludo fraternal, caluroso a mis hermanos de la Congregación Encuentro con Dios. Quiero decirles que los estamos extrañando mucho, que quisiéramos estar reunidos, pero bueno, estamos aprovechando este espacio para decirles, mis hermanos, les amamos, estamos orando por ustedes, queremos que ustedes sigan avanzando, que no se detengan, que el Señor está en ustedes, que el Señor les está ayudando a ustedes. Y queremos también que no dejen de orar por nosotros, por las familias, que no dejen de orar por la salud, porque hay mucho pueblo, muchos hermanos que están quebrantados de salud. Queremos, hermanos, que estén orando también por sus vecinos, porque hay vecinos que que tienen sus familiares hospitalizados, muchos conocidos están contagiados, muchos de nosotros ya hemos perdido seres queridos por esta pandemia, pero, hermanos, queremos animarles. Nuestra vida está en las manos del Señor, su vida está en las manos del Señor. Esto es el plan de Dios, este es el propósito de Dios y esta es su voluntad. Y solamente el Señor quiere que la aceptemos y que le glorifiquemos en medio de estos tiempos. Mi esposo y yo le mandamos un fuerte abrazo, los extrañamos mucho, nos hace falta la hermana Neira, la hermana Lola, la hermana Ketty, la hermana Keila. La hermana Jenny la vemos todo el tiempo, entonces de ella también reciban saludos.
la hermana Isabel, extrañamos mucho a la hermana Gemima, a Evi, a las, bueno, son tantos, a ver, no recuerdo todos, a María, a Mauro, a María Álvarez, a Rosa, a Noemí, a Ketty y su familia, a Flor que nos está acompañándonos también en el grupo de WhatsApp, a Ingrid y su esposo, los niños también nos hacen falta. Hermanos, y si no te mencioné, perdóname, no traía la lista de tus nombres, pero a todos los recordamos y por todos estamos orando todo el tiempo, pidiéndole a Dios que cuando esto pase, que ya Dios le dé un final, podamos estar, no solo nosotros, sino sus familiares, porque yo sé que ustedes están evangelizando. Sigan orando también porque la iglesia Maranata está evangelizando en las calles. También reciban un saludo de la iglesia, nuestros pastores Olver Sayas y Ruth Belaires también están orando fuertemente por nosotros. Les pido a mis hermanos los tengan también en oración y oren por aquellos que pueden salir a evangelizar, que tienen permiso, que tienen el don, que tienen el deseo, que están comprometidos con esta obra. Y bueno, hermanos, que pasen un resto de semana en bendición. Pues ya mañana se acaba el mes, entonces Dios me los bendiga, Dios me los guarde, les amamos, un fuerte abrazo.